Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por permitirnos estar con usted para informarle, para presentarle todas las noticias, las informaciones, lo más relevante al momento. Así que bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Gracias a quienes en este momento están atendiendo nuestra alerta de Facebook Live, que nos permiten estar con usted en esta primera parte de la emisión, en este resumen de noticias con el que empezamos. Y bueno, ya sabe que luego le invitamos a que venga al sitio directamente, aristeguinoticias.com, para seguir de cerca la transmisión completa. Y gracias a quienes llegan directamente a este sitio de noticias que estamos desarrollando para usted todas las mañanas. Bueno, pues esto es lo más importante al momento. Desde luego tenemos la mirada puesta, entre otras cosas, en Venezuela. Hemos seguido de cerca esta muy compleja situación que está viviendo Venezuela, y de ese y otros temas le hablaremos esta mañana. Buenos días, Venezuela. Tenemos asamblea constituyente. Yo dije, llueva, truene o relampaguee. Y llovió, tronó y relampagueó, y la constituyente llegó de la mano de un pueblo, de la mano de la conciencia. Son las 12:02 del nuevo día, el nuevo día 31 de julio. Lindo amanecer del 31 de julio frente al Padre Libertador. Estas fueron las primeras palabras, las declaraciones primeras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al celebrar los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en una jornada que dejó un saldo de hasta el momento 16 personas muertas. El Consejo Nacional Electoral informó que 41.5% del electorado participó en la jornada de ayer. Más de 8 millones de personas, se dijo, aunque la oposición rechazó las cifras y consideró que no rebasó el 15% y que quienes acudieron a las urnas lo hicieron mediante presión gubernamental. Esta es la voz del titular del Consejo Nacional Electoral, Tribisay Lucena. Ganó la paz. Cuando gana la paz, gana Venezuela, porque esta ha sido una elección extraordinaria, inusual, distinta en todos sus sentidos. Tenemos la participación del 41.53% del padrón electoral de Venezuela, para un 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, Enrique Capriles, líder de la oposición venezolana, reiteró que no se reconocerán los resultados de la elección y anunció una multitudinaria manifestación en Caracas para el mediodía de este mismo lunes. Nosotros, como lo hemos dicho desde el primer minuto, nosotros no reconocemos ese proceso fraudulento. Para nosotros es nulo, no existe, y vamos a seguir en pie de lucha. Así que mañana a partir de las 12 del mediodía habrá una jornada de protesta en todo el país contra lo que fue la masacre el día de hoy y contra este proceso fraudulento. Como le digo, la oposición afirmó que 16 personas fueron asesinadas este domingo. Sin embargo, cifras oficiales hablan de 10. Bueno, 10 o 16 es una barbaridad. Entre las víctimas que destacan está un candidato a la Asamblea Constituyente por el estado de Bolívar, José Félix Pineda, y el dirigente juvenil de la oposición, Ricardo Campos. Una decena de países de América, una decena de países de América, incluyendo Estados Unidos, países sudamericanos y Europa, desconocieron o censuraron la elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela.
En un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, encabezado por Rex Tillerson, advirtió que continuará adoptando medidas enérgicas contra los artífices del autoritarismo en Venezuela. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó que el gobierno de Nicolás Maduro haya realizado comicios contrarios a los principios democráticos reconocidos universalmente. Condenó los incidentes de violencia y alertó que seguir adelante con la Asamblea Constituyente significará la continuación del conflicto. En esta misma postura se pronunciaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, España, Perú y Panamá. En asuntos que tienen que ver con México, le informo lo siguiente. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México rechazó la exigencia de Morena de hacer un recuento voto por voto, casilla por casilla, de los comicios del pasado 4 de junio. Ayer el tribunal resolvió 127 juicios de inconformidad y determinó anular solo 24,243 sufragios de 79 casillas. Horacio Duarte, presidente de Morena en el Estado de México, y la candidata a la gubernatura Delfina Gómez anunciaron que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta sentencia, a la que calificaron de arbitraria e ilegal. Y en Veracruz, 147 migrantes centroamericanos fueron abandonados dentro de un camión en la carretera federal 180. 48 de ellos eran menores de edad. Fueron trasladados a la oficina del Instituto Nacional de Migración en Tampico, Tamaulipas. Y también le informamos de la intensa lluvia que cayó anoche en la zona de Cuernavaca. Fue ordenado el cierre del Paso Express de Cuernavaca, Morelos. Habitantes de Chipitlán lanzaron un llamado de auxilio tras las inundaciones registradas este fin de semana en viviendas cercanas al Paso Express. El agua alcanzó hasta 50 centímetros. Los afectados amagaron con bloquear la autopista a Acapulco en caso de que no se resuelva su situación. El viernes, Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, admitió que hubo fallas, anomalías y omisiones, tanto de funcionarios como de las empresas constructoras, y anunció que se realizará una auditoría integral de los 14.5 kilómetros de la carretera a cargo de la compañía KPMG. En tanto, las empresas constructoras Aldesa y EPCOR se deslindaron del diseño del proyecto del Paso Express y aseguraron que solo son responsables de la ejecución de la obra. Por cierto, que échele un ojo a las 8 columnas, a la principal información hoy del diario Reforma, que habla de que ignoró la SCT alerta de constructoras, desdeñó propuestas de reparación en zona de Paso Express. Una información del staff de Reforma dice que envió el consorcio las advertencias 9 meses antes de surgir el socavón, al menos 9 meses antes de que se formara el fatal socavón del Paso Express de Cuernavaca, que causó 2 muertes el 12 de julio. La SCT ignoró la petición de las constructoras de arreglar este tramo. Conforme documentos a los que tuvo acceso Reforma, la SCT recibió 2 propuestas de reparación del drenaje del kilómetro 93 del Paso Express en la zona aledaña, donde se presentaban desbordamientos de aguas. Desde el 29 de septiembre de 2016, el consorcio constructor integrado por EPCOR y Aldesem propuso fortalecer el tubo de desagüe con un encamisado metálico y cemento, a la vez realizar una perforación para desfogar el agua que se acumulaba en el punto. Son documentos a los que tuvo acceso el diario Reforma y que hablan de cómo la SCT ignoró alerta de las constructoras y que desdeñó propuestas de reparación en la zona del Paso Express. Información relevante, veremos qué surge de todas estas investigaciones más que obligadas de esta obra en Cuernavaca, Morelos.
Se cumplen 2 años ya del asesinato de la activista Nadia Vera y del fotoperiodista Rubén Espinosa, junto con Alejandra Negrete, Yesenia Quirós y Milé Virginia Martín en la colonia Narvarte. Ayer, familiares de las víctimas advirtieron que continuarán con su demanda de justicia al manifestarse afuera del edificio donde se cometió este multihomicidio. Hoy, en la Plaza Regina Martínez en Jalapa, Veracruz, se llevará a cabo un acto conmemorativo y Artículo 19 ofrecerá una conferencia de prensa para hablar de la impunidad en el caso y de las inconsistencias en la investigación llevada a cabo por la Procuraduría de la Ciudad de México. A 2 años de la declaratoria de alerta de género en 11 municipios del Estado de México, crece la indignación ante los 3 feminicidios registrados la semana pasada en Ecatepec, Tultitlán y Tecámac. Las víctimas: Rosa Aneli, de 23 años, estudiante de la UNAM, quien fue asaltada cerca del hospital donde hacía su residencia; Mariana Joselín, de 18 años, quien fue encontrada al interior de una carnicería con señas de abuso sexual; y finalmente, el sábado pasado fue hallada una menor de 11 años de edad junto con su padre, quienes habían sido reportados como desaparecidos el pasado 24 de julio. Ambos presentaban huellas de tortura y estaban semienterrados en un lote baldío. El mundo. Además del seguimiento a Venezuela, desde luego, informamos que el presidente Vladimir Putin de Rusia anunció que expulsará a 755 diplomáticos estadounidenses en represalia por las sanciones aprobadas por el Congreso de la Unión Americana. La medida estará vigente a partir del 1 de septiembre. Putin advirtió que ha llegado el momento de demostrarle a Estados Unidos que no dejaremos sin respuesta sus acciones, y reconoció que esta decisión empeora las relaciones bilaterales Estados Unidos-Rusia, Rusia-Estados Unidos.